Hola, hoy vamos a presentar un laboratorio sobre electrostática y campo eléctrico. Como ya mencionaron mis anteriores compañeros explicando la teoría, ahora se va a hacer uso no únicamente de las fórmulas y explicar las fórmulas que se necesitan para el campo eléctrico, sino también para otros ámbitos que son importantes dentro de estas dos materias. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, también tenemos que saber qué es la electrostática, pues es un concepto bastante importante dentro del estudio de los campos eléctricos. La electrostática busca comprender el comportamiento de las cargas eléctricas, además del efecto de las cargas eléctricas sobre un cuerpo y su atracción o rechazo frente a alguna otra carga. Esta fuerza de las cargas eléctricas se encuentra mediante esta fórmula que se ve a la izquierda, la cual explica que la fuerza es igual a la constante de Coulomb por la carga uno, que es por la carga uno por la carga 2 dividido el radio al cuadrado. Con esto podemos pasar a las ecuaciones más importantes. Estas las dividimos eh, en dos secciones, una que se encarga principalmente del campo eléctrico y otra del potencial eléctrico. Pues mediante la energía potencial eléctrica podemos también encontrar el campo eléctrico. Ahora bien, empezando por las del campo eléctrico, se puede ver que el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga sobre el radio al cuadrado y que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. Finalmente, se puede decir que la fuerza es igual, como ya habíamos mencionado, a la constante de Coulomb por la carga uno por la carga 2 dividido el radio al cuadrado. Ahora bien, como se puede ver acá, en esta primera sección, se puede ver que el campo eléctrico es igual a al potencial eléctrico eh, por el delta del potencial eléctrico, ¿sí? Sin embargo, vamos a tomar primero el cómo encontrar el potencial eléctrico, el cual es, el potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga dividido el radio. Y ya con esto podemos decir que estas son las ecuaciones más importantes para el campo eléctrico, el cual, como ya vamos a ver, es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas y se mide en voltios por metro. El flujo crece con la distancia a la fuente que provoca el campo. Como se puede ver acá, las cargas positivas se pueden ver como repulsión y las cargas negativas se ven como atracción. Con esto se pueden encontrar las ecuaciones y se puede entender un poco más no solo sobre el campo eléctrico, sino acerca del potencial eléctrico y la electrostática. Muchísimas gracias. El campo eléctrico es entendido como una fuerza creada por atracción y repulsión de cargas eléctricas, el cual se mide en voltios por metro. Y este está presente en prácticamente todo cuerpo cargado. De hecho, suele estar presente sin que nosotros lo notemos, ya que en la vida cotidiana podemos tener muchas aplicaciones del campo eléctrico, como lo son los teléfonos móviles, la televisión, los transmisores de radio, radares y otros dispositivos que pues producen campos eléctricos, los cuales se utilizan para poder transmitir señales de información a distancias cortas o grandes, pero sin necesidad del uso de cables. Eh, Otro dispositivo que se emplea en la vida cotidiana que usa el campo eléctrico es el microondas, el cual utiliza una señal electromagnética que pues incluye este campo eléctrico, y en estos hornos se usa estos campos para poder realizar el calentamiento rápido de los alimentos, el cual funciona a través de una frecuencia de resonancia del agua, lo que quiere decir que solo las moléculas de agua vibran haciendo que aumenten su energía y se rompan haciendo que se evaporen. Por último, ejemplo del campo eléctrico en la vida cotidiana puede ser el fenómeno físico denominado el rayo, y pues este rayo físicamente se puede decir que es una reacción eléctrica que se causa por la saturación de cargas
electrostáticas que han sido generadas y acumuladas progresivamente durante la activación del fenómeno eléctrico de una tormenta. En cuanto a la electrostática, pues esta se entiende como rama de la física que se encarga del estudio y análisis del comportamiento de las cargas eléctricas en estado de equilibrio o pues, los efectos que se generan en cuerpos como resultado de sus cargas eléctricas, ya sea de atracción eh, o de rechazo. En nuestra vida pues, se puede evidenciar esta electrostática, por ejemplo, al frotar con un paño un trozo de vidrio, donde el paño es lo suficientemente grueso y el vidrio que tiene una cualidad de material aislante queda cargado eléctricamente y atraerá partículas pequeñas que se encuentren a su alrededor. También puede ser una cosa cotidiana que hacemos, que es el hecho de peinarnos, en donde el material plástico con el que está fabricado un peine es aislante y al momento de pasarlo sobre nuestro cabello, este material se cargará de electrones, haciendo que el cabello se eleve. Por último, podría ser arrastrar los pies o las medias sobre una alfombra, donde la electricidad estática se acumula en el cuerpo y si después se toca a alguien, se puede sentir una descarga eléctrica entre las pieles, lo que se suele llamar el hecho de que nos pasamos corriente. Hola, hoy vamos a explicar el video de Quantum Fracture sobre el campo eléctrico, ya que es un video muy útil para todos los estudiantes. Eh, Él da las bases del campo eléctrico dando un ejemplo. Él pone una carga acá, una carga aquí y una carga aquí. Y se imagina una carga en el centro, otra partícula. Cada una de estas tiene un signo distinto. Entonces las fuerzas pueden ser de repulsión o de atracción. ¿Qué sucede? Que en las pruebas estandarizadas nos van a preguntar la fuerza, la dirección o la aceleración de la partícula en ciertos momentos. Entonces tenemos que encontrarla. Para poder hacerlo, se tendría que sumar todos los vectores de la partícula en cierto momento para poder encontrar la fuerza final. Y con ello, pues aplicando la segunda ley de Newton, podemos encontrar la aceleración. ¿Qué sucede? Que debido a estas fuerzas, pues el objeto se va a mover, la partícula se va a mover. Y eso va a dificultar el proceso de encontrar la aceleración en todo el momento. Entonces es por eso que se inventaron el concepto de campo eléctrico. ¿Qué sucede? El campo eléctrico es como imaginarse dos personitas o cualquiera dibujando la suma de vectores en cada uno de los puntos de toda esta área. Por eso que cada vez que miramos una imagen de campo eléctrico vemos tantas flechas. Eso indica la dirección en cada uno de esos momentos. Con eso podríamos determinar finalmente la trayectoria de toda la partícula y ni siquiera tendríamos que colocar las partículas así como lo estoy haciendo ahora para obtener un marco de referencia. Simplemente al ver las flechas entenderíamos cuál es la trayectoria. Además que también nos está dando la relación entre campo eléctrico, fuerza y carga con la ecuación de campo eléctrico. Finalmente esto facilitó todo el proceso y es muy útil debido a que con esta explicación simple podemos entender más fácilmente el concepto de campo eléctrico para las pruebas de selectividad. En España se hacen pruebas de selectividad que son las pruebas estandarizadas de allá, pero es lo mismo que el IFES de nosotros. Entonces, si allá lo preguntan, acá también lo van a preguntar. Entonces, el video de Quantum Fracture es muy útil, ya que es una explicación simple, rápida y da analogías como la de las personitas dibujando en cada una de las flechas, que son muy útiles para entender todo el concepto. Bueno, para el último punto de este laboratorio, vamos a explicar un laboratorio virtual, el cual es de carácter didáctico. Entonces, pues bueno, tenemos este laboratorio que es del PHET de Colorado, que básicamente simula el uso de dos partículas, una partícula positiva, o sea, un protón, y una partícula negativa, o sea, un electrón, cada uno con las mismas cargas, pero con diferentes signos. En este caso, las cargas del protón sería pues más un nanocoulomb y la del electrón sería menos un nanocoulomb. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos una muestra de lo que es el campo eléctrico de este protón. ¿Cómo funciona? Muy simple. En el centro tenemos la partícula de signo positivo por lo que es un protón. Y alrededor podemos ver esta especie de flechas que demuestran la dirección hacia la cual se reparte la energía
que este protón expresa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos ver que el protón funciona como una especie de centro de núcleo y que a su alrededor todo se dispersa. Entonces, en este caso tenemos varios como ejes rotando alrededor de ese protón. Esos ejes son pues diferentes distancias. Por ejemplo, la primera distancia está aproximadamente 80 centímetros, si mal no estoy. Perdón, aproximadamente 60 centímetros. La segunda distancia 120 centímetros y la tercera distancia 180 centímetros. Y pues básicamente esto demuestra una relación entre la distancia a la que se encuentra el punto relacionado con la cantidad de voltaje que le llega a ese punto, el voltaje ejercido por el protón. Lo que significa que a mayor distancia ejercida, a mayor distancia del punto del centro del núcleo donde está el protón, es menor la cantidad de voltaje que llega, puesto que la energía del protón como tal no es suficiente para abarcar todo un espacio tan grande alrededor suyo. Entonces, pues esta primera imagen del experimento nos muestra pues la forma en la que un protón es capaz de esparcir energía y nos muestra el campo eléctrico ejercido solo por un protón. Ahora bien, vamos a pasar a una segunda imagen en la cual podemos observar un protón y un electrón en colisión. En colisión en el sentido de que sus campos eléctricos se encuentran en colisión. Esto significa que tanto el campo eléctrico positivo del protón como el campo eléctrico negativo del protón chocan sus fuerzas negativa y positiva, lo que genera esta forma tan característica del campo eléctrico, que es la que generalmente conocemos. Entonces, pues básicamente aquí al lado izquierdo tenemos el protón, que ya vimos antes, y al lado derecho tenemos el electrón. ¿Qué es lo que cambia? Por ejemplo, si nos fijamos en el caso del electrón, las flechas que están alrededor del electrón van hacia adentro, lo que significa que el electrón atrae la energía, lo que demuestra que es opuesto al protón, en este caso. Ahora bien, estas líneas de acá, del centro, demuestran el choque de ambos campos eléctricos y demuestran que el voltaje cambia a medida de que se va diferenciando o se va alejando de nuevo de la partícula. Por ejemplo, tenemos aquí al lado izquierdo el protón y vemos que cuando estamos cerca del protón el voltaje es de 13,2 voltios. Nos vamos alejando un poco más y el voltaje sube a 1,9 voltios. Lo mismo con el electrón, tenemos un voltaje negativo 14,7 voltios, que pues es negativo porque la carga del electrón es negativa, y luego a medida que nos alejamos, digamos, se vuelve menos 2 voltios y así sucesivamente. Entonces, sucede lo mismo con el protón y el electrón, que es que a medida que te alejas de la partícula, menor va a ser el voltaje y menor va a ser, eh, pues sí, el voltaje que está ejercido. Entonces, pues aquí esto significa que el campo eléctrico de ambas partículas al entrar en colisión crean pues una zona en la cual los voltajes van disminuyendo a medida que se alejan de las propias partículas. Ahora bien, este es el laboratorio como tal, el laboratorio en limpio, y lo que vamos a hacer va a ser poner dos partículas del mismo tipo, en este caso protones. Entonces voy a activar pues el cuadriculado y vamos a poner dos protones separados a una distancia de mm, están separados a una distancia de aproximadamente 3 metros, digamos así. Entonces, bueno, tenemos dos protones y ahora lo que queremos ver es cómo se comportan los campos eléctricos cuando hay dos partículas del mismo tipo. Porque ya vimos una sola partícula, ya vimos dos partículas de diferentes tipos y ahora queremos observar cómo se comporta el campo eléctrico cuando son dos partículas del mismo tipo. En teoría, el campo eléctrico de ambas partículas debería repelerse, puesto que son dos partículas con la misma carga. Así que empecemos a revisar. En este punto podemos ver pues las elipses clásicas del protón y aquí sucede algo muy interesante, que es que básicamente como podemos ver, los campos eléctricos no se juntan, como en el caso del protón y el electrón, que se juntaban y hacen como una especie de mezcla, por así decirlo, pues puesto que estas dos cargas se atraen, sino que en este caso, de hecho, los campos eléctricos se repelen, hacen que cada partícula esté, por así decirlo, intentando repelerse de la otra, puesto que tienen la misma carga. Ahora bien, podemos ver también, por supuesto, el voltaje. El voltaje, digamos que va a ser similar,
puesto que ambas partículas pues tienen la misma carga y pues de igual manera a medida que nos alejamos, esto hace que el voltaje sea menor. Sin embargo, lo interesante acá es ver cómo las dos partículas y cómo las líneas demuestran que las dos partículas se repelen, mostrando un campo eléctrico que va en dos direcciones diferentes en vez de juntarse en una sola dirección. Muchas gracias y este fue nuestro laboratorio de campos eléctricos y de electroestática.